Después de los aplausos del viernes, los presidentes territoriales de la Federación de Fútbol piden ahora la dimisión de Luis Rubiales. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy, no sin reticencias de algunos de ellos, por ejemplo el de la Federación de La Rioja, el de Melilla. Después de 8 horas de reunión han firmado todos los presidentes de las federaciones territoriales una petición para que dimita a Luis Rubiales. Han evitado promover, eso sí, lo que hubiera sido un paso más contundente, una moción de censura en su contra. Entre tanto, la justicia, por un lado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha abierto diligencias por el caso y ha invitado a la jugadora a que denuncie los hechos. Dice que el comunicado es muy contundente y que Jenny Hermoso habla de una agresión sexual sin consentimiento. Acelera la Fiscalía mientras el Tribunal Administrativo del Deporte frena. No llegan noticias de avances, no ha tomado ninguna decisión contra el presidente inhabilitado de la Federación y pide más tiempo. Sampe, buenos días. Buenos días, Sastre, porque los 7 miembros del tribunal quieren hilar fino y no cometer ningún desliz que pueda luego derivar en una impugnación. Han pedido más tiempo al Consejo Superior de Deportes para decidir si el hecho es grave o muy grave. De ello depende, si es considerado finalmente muy grave, que el CSD pueda proponer en un plazo tan solo de 48 horas la suspensión cautelar del presidente Rubiales. Por otro lado, según una información del Daily Mail, la FIFA estaría estudiando una posible inhabilitación ejemplar para Luis Rubiales de 15 años, la máxima que se puede aplicar. Casi a la misma hora, en la calle... Varios cientos de personas reclamaron ayer en 2 concentraciones en Madrid y en Galicia la dimisión de Rubiales, decían las manifestantes. Es necesario este tipo de manifestaciones para reivindicar este tipo de sucesos que no deben seguir ocurriendo en este siglo en el que estamos. En la concentración estaban por el Gobierno, por el PSOE y Sumar, Yolanda Díaz. Rechazar absolutamente el machismo en nuestro país, para rechazar el machismo estructural que hemos visto estos días en los órganos de representación del deporte. Y Pilar Alegría. Todas las mujeres de la selección, a las mujeres deportistas y en definitiva también a todas las mujeres anónimas que a lo largo de su vida y su trayectoria han tenido que sufrir este tipo de gestos, de actitudes que son absolutamente inaceptables. No acudió nadie de la dirección del PP. Por la mañana Borja Sémper había dicho: la posición del Partido Popular es clara desde el primer minuto. Nos ha parecido inapropiado y absolutamente inaceptable la actitud de quien debería de haber tenido una posición institucional y respetuosa, en este caso también con una jugadora. Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, escribió en Twitter: qué interesante que la prensa internacional se ocupe del impresentable comportamiento de Rubiales, pero nadie denuncia el boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas. Los que negocian con Sánchez vivimos una manipulación total, escribió el domingo. Ayer se reafirmó en esta tesis, hablando incluso del sí es sí, un sí pero de manual. De la política también, Núñez Feijóo llamará a Pedro Sánchez y el presidente en funciones se va a sentar con él. El líder del PP le pidió ayer una reunión al del PSOE para hablar sobre su investidura. Dice que acudirá a buscar fórmulas para darle estabilidad al país. El presidente Feijóo quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad, en las medidas económicas que nuestro país necesita. Y los socialistas han dicho que sí, que vale, pero que 2 cosas. Por un lado, que Sánchez le dirá a Feijóo que se dirige hacia una investidura fallida, y por otro, que está bien que les llamen ahora, pero que antes tienen que pedirles disculpas por los insultos que les lanzaron durante la campaña. Lo decía la ministra en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Bueno, yo lo primero que le diría al señor Feijóo, que antes de formular esta llamada al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez, es que se disculpara. Que se disculpara porque día sí y día no, durante las elecciones, pero también durante esta legislatura, se ha estado insultando. El PSOE seguirá, entre tanto, con sus contactos discretos para conseguir su propia investidura. Lo hará a la vez que Feijóo ha delegado el resto de contactos de su ronda en su grupo parlamentario. Eso evitaría, si finalmente hay reunión PP-Junts, la foto del líder popular con los independentistas. Sobre esto también aseguraba la dirección de Génova que escuchar no es lo mismo que ceder y que con esta premisa se reunirán con todos, incluyendo posiblemente a Junts. Eso de la política nacional. Del panorama internacional, Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Sastre. Estamos pendientes de si hoy en Rusia, probablemente en San Petersburgo,
Se celebra el funeral de Prigozhin. Hay muchos secretismos sobre la convocatoria porque el Kremlin quiere evitar un homenaje multitudinario de combatientes de Wagner en el sepelio. También pendientes de Reino Unido. El gobierno de Sunak dice que solo es una idea lo de poner brazaletes a los migrantes que lleguen irregularmente al país, pero se ha llevado el reproche de las organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos y de los partidos de la oposición. Y además Mauritania. El país africano se ha negado finalmente a recoger en su puerto principal a los migrantes a bordo de una patrullera española. Es la primera vez que ocurre desde el año 2007. Ahora el barco va rumbo a Senegal para devolver a su país a los migrantes. Las organizaciones humanitarias apuntan a que esa devolución puede ser ilegal. Bueno, se marcha el temporal que ha dejado fuertes lluvias y vientos estos días. Vamos a ver con qué pronóstico amanecemos en este martes. Jordi Carbó, buenos días. Muy buenos días, con temperaturas un poco más bajas que ayer en la mitad norte de la península. Hace frío, por ejemplo, en gran parte de Castilla y León, con temperaturas alrededor de los 10 grados. Fresco en el resto del interior peninsular, en una jornada que, como decías, va a la baja el viento, no desaparece del todo. Todavía, especialmente entre Aragón, Cataluña y Baleares, algunas rachas intensas. Las nubes que ayer cubrían el cielo en todo momento en el Cantábrico no desaparecen del todo, pero hoy alternarán con ratos de sol y algunos momentos de chubascos. Y cuidado porque todavía se pueden formar algunas tormentas a lo largo de las próximas horas en Baleares, especialmente en la isla de Mallorca y Menorca. Pueden descargar con fuerte intensidad. Y como decíamos, en general sol con máximas un poquito más altas que ayer, pero igualmente con calor mucho o bastante soportable. Bueno, y en lo deportivo, puramente deportivo, Sampe, la tercera jornada en primera se completaba anoche con la que puede ser la goleada de la temporada. De momento lo que sí que es la goleada más grande fuera de casa en toda la historia del Atlético de Madrid. Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 7, doblete de Morata, marcaban también Memphis, Nahuel Molina, Correa, Marcos Llorente y Griezmann, que destacaba este último la gran respuesta coral del equipo. Entra Morata, hace doblete, entra Angelito, mete gol, entra Llorente, hace gol, así que es muy importante el banquillo y si queremos ganar cosas pues necesitamos de todo el mundo. En el otro de ayer, Getafe 1, Alavés 0, el Real Madrid 9 puntos, seguido de Atlético de Madrid, Girona y Barça con 7, cierran Mallorca, Celta y Almería 1 punto y Sevilla sin puntuar. Y del tenis, buena jornada ayer para los españoles en el Abierto de Estados Unidos, pasaban Davidovich, Carballés, Zapata, Masarova y Sorribes, solo caía Buxa. Hoy juega Albert Ramos contra el estadounidense Mikkelsen y no antes de las 2:30 de la madrugada, Carlos Alcaraz va a empezar a defender el título ante el alemán Koepfer. Adiós, madre mía, échame la bendición. Perdón por esta agonía.